Hola amigos, buen día. Los saludo en este ya domingo 1 de mayo. Ya dejamos atrás el mes de abril y estamos iniciando hoy con muchas ganas, con mucho amor, este nuevo mes de mayo. Normalmente es un mes lluvioso, ojalá que el Señor traiga lluvias para nuestra ciudad y en las partes que más lo necesitamos. Y bueno, ponemos este mes en manos del Señor para que sea lleno de bendiciones y le pedimos que caminemos siempre de su lado. Y entremos en materia, mis hermanos, porque el día de hoy las lecturas, como siempre, son hermosísimas, pero tienen mucho de dónde reflexionar. Ojalá que este video quizás se vaya a alargar un poquito, ojalá que no tanto, y tengan paciencia, porque créanme, van a aprender mucho de estas lecturas del día de hoy. En la primera lectura, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 27 al 32. La segunda lectura es del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan, capítulo 5, versículos del 11 al 14, y el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 9. En la primera lectura nos presenta Lucas nuevamente a los apóstoles ante el Sanedrín. Ya habían sido encarcelados 2 veces, fíjense, ya habían estado 2 veces en la cárcel. La segunda vez un ángel los sacó y fueron a seguir predicando, y hoy están de nuevo ante el Sanedrín. Y el Sanedrín los regaña por seguir predicando, pero les dice un regaño que más bien sería un piropo, y qué bueno que dijeran eso de nosotros. Les dicen los miembros del Sanedrín: les hemos prohibido enseñar en el nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas. Fíjense qué hermoso fuera que a nosotros, al Padre José Ángel y a mí, nos dijeran: ustedes han llenado toda la comunidad de Jesús Divino Maestro con sus enseñanzas, predicándoles a Cristo. Ustedes han llenado los corazones de toda la gente. Que a mí me dijeran: tú con las enseñanzas de Cristo en tu canal de YouTube has tocado muchos corazones y te hemos dicho que no lo hagas. Ese más que un regaño es un halago. Qué bueno que nosotros, ustedes mismos, mis hermanos, pueden participar, por ejemplo, en mi comunidad particularmente, pero en todas. O sea, cuando ustedes, no importa en qué país del mundo me estén viendo, cuando salgan de misa, ya sea que vayan en el carro, si es domingo y van a ir a algún lugar de paseo, o al llegar a su casa, o al llegar al lugar donde van a pasear, al estar comiendo, no sé, que vayan meditando y se pregunten: oye, ¿qué te pareció la homilía del Padre hoy? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué nos enseñó en el Evangelio? Que nuestros hijos junto con nosotros mediten, y entonces estaremos llenando nuestra familia de la palabra de Dios. Esa es la primera enseñanza que yo veo en esta primera lectura. Claro, los apóstoles siguen teniendo consecuencias de eso, porque ellos dicen: tenemos que obedecer primero a Dios que a los hombres, y ellos siguen predicando. Y hoy los miembros del Sanedrín hacen lo que no le permitieron hacer a Poncio Pilato. Poncio Pilato quería dejar libre a Jesús y decía: lo voy a mandar a azotar y luego lo voy a dejar libre. Pero los miembros del Sanedrín asusaron a toda la gente para que siguieran gritando: crucifícale, y obligaron a Pilato a dejarlos crucificar a Jesús. Hoy ellos sí lo hacen. Ellos, siguiendo quizá lo que Gamaliel les había dicho: si las enseñanzas de estas personas es de los hombres, se va a acabar. Pero si es de Dios, ahora sí que, como decimos acá, no te pongas a las patadas con el Señor, porque no vas a poder. Entonces hoy ellos deciden azotar a estos hombres, prohibirles que sigan predicando y dejarlos libres. Claro, estos hombres, que en la cruz la mayoría huyeron, ahora siguen valientes. Así como después de ser encarcelados no tenían miedo a las amenazas y siguieron predicando, hoy incluso van dándole gracias al Señor, a Dios, por permitirle padecer en el nombre de Cristo. O sea, hasta los golpes los ven ellos como una bendición, y se van a seguir predicando al Señor. El Apocalipsis de San Juan, los versículos de hoy, nos hablan de una liturgia celestial. Nos enseña San Juan 3 visiones que tuvo de cómo se hace una alabanza a Dios. En la primera parte nos dice que en la visión dice millones y millones de ángeles cantaban con voz potente. ¿Qué cantaban? Alabanzas a Dios. Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor y la gloria. O sea, millones y millones de los ángeles en el cielo cantan y alaban a Dios. Pero luego también dice
No solamente en el cielo, también dice que después en la tierra, debajo de la tierra y en el mar y de todo lo que existe, también cantaban y alababan al Señor. ¿Y a quién le cantaban? Dicen, al que está sentado en el trono y al Cordero. La alabanza, el honor y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. O sea, a Dios Padre y a Dios Hijo están cantándole esa alabanza con muchas ganas. Y no solamente eso, después menciona a 4 vivientes y 24 ancianos que también están haciendo la adoración y la alabanza a Dios. Esos 24 ancianos que pueden significar el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles y los 4 vivientes que hablan de de la creación entera, los 4 polos del mundo. Entonces, qué hermoso es esto, porque nosotros a veces en el templo no cumplimos con esto. Nosotros tenemos que unirnos a esa liturgia celestial con nuestra alabanza a Dios. Y en la misa, por ejemplo, el coro nos acompaña con cantos, pero no es un concierto. Y muchas veces el coro está cantando y el pueblo de pie nada más escuchando o sentados escuchando. Y nosotros tenemos que unirnos a esos cantos de alabanza, sobre todo cuando se canta el Gloria. Ahorita no se nota porque traemos el cubrebocas, pero que se vea que estás cantando, que se vea que estás uniéndote a ese coro celestial alabando a Dios. Ojalá que en la próxima misa que vayas cumplas con esto y te unas a la alabanza del Señor. Y en el Evangelio, si a mí me dijeran, si a mí me dijeran cómo podrías representar en una pintura el Evangelio de hoy, yo les decía, tendría que hacer 3 cuadros, tendría que hacer 3 pinturas y desde ahí podía meditar el Evangelio de hoy. Pero antes de los cuadros les voy a preguntar a ustedes, cuando ustedes van a la iglesia, cuando van al templo, ¿a qué van? ¿A quién esperan encontrarse ahí? Por supuesto que al Señor, van a encontrarse con Dios, van a encontrarse con Jesús. Pero cuando vas al trabajo, ¿esperas encontrarse a Jesús? No lo vas a buscar a Él ahí vas a trabajar. Pero aquí este evangelio nos enseña que ahí mismo también se te hace presente Jesús y tienes que estar al pendiente. Hoy los apóstoles, 7 de ellos, Pedro dice, voy a ir a pescar y los otros 6 dicen, vamos contigo. O sea, regresan a sus actividades normales. Ellos eran pescadores, están haciendo su rutina normal y ahí mismo tienen ese encuentro con Jesús. Entonces, vayamos al primer cuadro. Bueno, yo les diría, yo pintaría 3 cuadros. En el primer cuadro sería la pesca milagrosa. Yo pondría a los apóstoles en la barca cargando con una redes llenas de peces y Jesús haciéndole señas en donde deben de pescar. Ese sería el primer cuadro. En el segundo cuadro yo dibujaría a Jesús almorzando con los apóstoles. Y el cuadro se vería hermoso porque estarían los apóstoles sentados alrededor de Jesús, Jesús frente a las brasas poniendo los pescados, los peces que acababan ellos de pescar junto con el que él ya tenía, y Jesús preparándoles el almuerzo. Para mí ese sería el segundo cuadro. Y el tercer cuadro sería los apóstoles como que en la sobremesa a un lado, pero Jesús a un lado con Pedro dialogando. Esos serían los 3 cuadros. Ahora vamos a meditar qué nos enseñan estas 3 escenas, estos 3 cuadros. En el primer cuadro, que vemos la pesca milagrosa, podemos meditar varias cosas. Primero, los apóstoles estuvieron toda la noche tratando de pescar infructuosamente. Fue un fracaso. Segundo, Cristo se les aparece y les dice, ¿han pescado algo? No. Bueno, echen las redes a la derecha y pescarán. Fíjense, aquí en estas 2 cositas hay mucho que reflexionar. Primero, cómo el éxito, el fracaso del trabajo de toda la noche se convierte en el éxito en un momento, de un momento a otro. ¿Cuál es la diferencia entre el fracaso y el éxito? Primero, en el fracaso, porque estaban trabajando con sus propias fuerzas, estaban trabajando a su propia manera. Y el éxito se viene cuando ellos le dan oportunidad a Dios, a Jesús, a que les diga cómo trabajar y cómo hacer las cosas. Entonces, así como decíamos en la tempestad calmada, como mientras ellos iban solos en la barca, la tempestad los asustaba, la tormenta los hacía tener miedo, pero cuando llega Jesús con ellos, la tormenta desaparece y el miedo desaparece. Entonces, vean la diferencia de trabajar junto a Jesús, de caminar junto a Jesús o caminar con nuestras propias fuerzas. El segundo, y luego en el tercer punto dice, no lo reconocían. Fíjense, es curioso cómo
nuevamente, como en las otras apariciones, no lo reconoce. Sin embargo, dice que era la tercera vez que se les aparecía a los apóstoles. ¿Cómo es posible que ya se te apareció 2 veces, hoy por tercera vez, y aún así no lo reconoces? Pero bueno, aquí le podemos dar el beneficio de la duda a los apóstoles, porque dice que en primer lugar era de madrugada, o sea, estaba oscuro y estaban a 100 metros, más o menos una cuadra de distancia. Entonces quizá tenían algo de razón en no reconocerlo. Pero luego vemos que el primero que lo reconoce, aquí sobresalen dos apóstoles que en otras partes sobresalen. ¿Quiénes fueron los dos que fueron corriendo al sepulcro? Pedro y Juan. ¿Quiénes fueron los que entraron al templo de la Hermosa e hicieron el primer milagro? Pedro y Juan. Hoy Juan, el discípulo amado, es el primero que reconoce. Recuerda quizá esa primera pesca milagrosa con Jesús, y él es el primero que lo reconoce y dice, es el Señor. Qué importante es ser el discípulo amado. Mientras tú no ames al Señor, mientras no te sientas amado por Él, difícilmente lo vas a reconocer a tu lado. El discípulo amado es el primero en reconocerlo. Y luego Pedro, fíjense la diferencia, cómo ha madurado Pedro en la fe. En la primera pesca milagrosa, Pedro no quiere ni ver a Jesús, cae de rodillas, agacha la cabeza y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. En cambio hoy se ciñe su ropa, se lanza al mar y va al encuentro con Jesús. Esas son las enseñanzas que creo que tan hermosas que nos pueden enseñar este primer cuadro. Y luego en el segundo cuadro, pues ya llegó Jesús, ya llegó Pedro con Jesús, ya llegaron los apóstoles con Jesús. Jesús les dice, Jesús ya tiene las brasas, Jesús ya tiene un pez y les dice, denme de los peces que han pescado. Y los pone también en las brasas y se les prepara el almuerzo. Esta escena es hermosa porque es una escena eucarística. Cristo mismo y el hecho de que les pida a ellos de los peces que han pescado, frutos de su trabajo, eso es lo mismo que pasa en la misa, en la presentación de las ofrendas. Cuando el coro canta, nosotros cantamos, te presentamos el vino y el pan, fruto del trabajo y de los hombres. Entonces, es ese momento eucarístico en el que Jesús les prepara el almuerzo y almuerza con ellos. Y fíjense, algo importante aquí, todos se sientan a almorzar, todos comen. Y sin embargo, nosotros en la misa, es el mismo Jesús también el que nos prepara el alimento. Aunque yo como diácono indignamente ayudo a preparar la mesa del Señor y el sacerdote viene a hacer la consagración con las palabras consagratorias, pero es el mismo Cristo quien prepara el almuerzo, quien prepara la comida, quien prepara la comunión, y sin embargo aquí no todos participamos. Ojalá que si tú no tienes ningún impedimento canónico, hagas un esfuerzo por confesarte para que puedas participar en esta escena hermosa en el que estés sentado tú frente al altar mientras el Señor prepara el almuerzo y después te levantes a aceptar esa invitación que te hace Él a comer. Esta escena es corta, pero está llena de amor porque Jesús se quedó con nosotros en la Eucaristía. En la tercera escena, el tercer cuadro, presentamos a Pedro dialogando con Jesús. Dicen a veces que lo mejor de la comida es la sobremesa. Cuando tú te ves con un amigo al que no veías hace mucho tiempo y se invitan a comer, pues disfrutas la comida con él. Mientras están comiendo, están platicando, pero cuando terminan, están en la sobremesa echándose el cafecito y empiezas a platicar más, empiezas a disfrutar ya de una manera más directa esa plática con ese amigo a quien tanto amas y que tenías tanto sin ver. Hoy Pedro también está en la sobremesa y tiene la oportunidad de dialogar con Cristo a solas. Pedro traía una espinita clavada. Pedro negó 3 veces al Señor y a pesar de que se lanza al mar para estar con Él, seguramente sentía vergüenza, sentía el estar junto a Jesús, decía, yo lo traicioné, yo lo negué. Hoy Pedro tiene la oportunidad de dialogar con Cristo. Y Cristo a iniciativa, fíjense, Cristo fue el ofendido. Y sin embargo no es Pedro el que se acerca a tratar de hacer las paces, sino es el mismo Jesús el que lo busca y el que inicia este diálogo tan hermoso con él. Pero ahora meditemos las 3 preguntas de Jesús. Pedro negó 3 veces a Jesús. Hoy Jesús le da la oportunidad de 3 veces demostrarle que su amor. Pero fíjense, es bien importante la pregunta de Jesús, las 3 preguntas, cómo las hace y las respuestas de Pedro. Primer pregunta. Fíjense, en la primera pregunta le dice Jesús, le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Fíjense cómo es de exigente esa pregunta.
Si tú estás, imagínate que tú estás en misa y Jesús se acerca a ti y te dice, Antonio, Pedro, Pati, Francisco, ¿me amas más que todos los de tu comunidad? ¿Qué le contestarías, mi hermano? Sobre todo después de que tú lo negaste 3 veces, ¿qué le contestarías? Pedro, de una manera directa le contesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Fíjense la diferencia. Jesús le está diciendo, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dice, tú sabes que te quiero. No es lo mismo amar que querer. El querer es un disfrutar de estar con una persona con la que sientes cariño, pero el amar es el ser capaz de sacrificarte por esta persona. Jesús, bueno, la respuesta de Jesús es pastorea a mis ovejas. Fíjese, también es importante, ahorita lo vamos a ver. Viene una segunda pregunta. Dice que Jesús le pregunta por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Qué diferencia ven ustedes, mis hermanos, entre la primera y la segunda pregunta? Primero le dijo, ¿me amas más que estos? Ahora simplemente le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? O sea, le baja el nivel de la exigencia. Ya no quiero que me ames más que todos, solamente quiero que me ames. Y la respuesta de Pedro es exactamente la misma. Señor, tú sabes que te quiero. Le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y ahora Jesús le dice, pastorea, apacienta a mis ovejas. Viene la tercera pregunta. Dice, por tercera vez le preguntó si lo quería. Porque el Señor, porque ahora Jesús le dice, por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? ¿Qué diferencia hay de esta pregunta con las otras dos? Primero, ¿me amas más que estos? Después, ¿me amas? Ahora, ¿me quieres? ¿Se fijan cómo Jesús sabe de nuestra fragilidad, sabe de nuestra dificultad para amar como Él? Él nos dejó la tarea de amar a nuestro prójimo como Él nos amó. Y Él aquí mismo está enseñándonos cómo Él reconoce que para nosotros es difícil llegar a ese nivel de amor. Pero vamos a ver cómo Pedro lo ha conseguido, porque aquí por lo pronto Pedro, triste de que haya preguntado por tercera vez, le responde igual, dice, Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Sigue diciéndole lo mismo. Y Jesús le dice, apacienta a mis ovejas. O sea, ¿se fijan cómo Jesús le va bajando el nivel de exigencia y Pedro siempre le sigue diciendo, te amo? Pero en estas respuestas que le da Jesús, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas, Jesús le está diciendo, en esa misión que te estoy dando, vas a aprenderme a amarme como yo te amo, porque no va a ser fácil pastorear el pueblo de Dios, no va a ser fácil, la gente te va a criticar, lo vemos con el Papa Francisco, la gente te va a criticar y tú vas a tener que seguir firme, sirviéndolos a todas las demás personas. Entonces, Pedro, en su rol de primer papa, va aprendiendo a amar a Jesús. Y la prueba de que aprende a amarlo como Jesús quería que lo amara, es que muere en la cruz. Por eso termina aquí diciéndole, cuando tú eras niño ibas a donde tú querías. Cuando eras joven, tú mismo te ceñías, ibas a donde te querías, pero ya cuando seas grande, la gente te va a ceñir y te va a llevar a donde tú no quieres. Y dice, este se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, sígueme. O sea, fíjense qué hermoso. Pedro aprendió a amar a Dios, amar a Jesús de la misma manera como Jesús lo ama, hasta el grado de dejarse matar igual, incluso indignamente, prefiere que lo maten con la cabeza hacia abajo para no morir. No se sentía digno de morir igual que Jesús. Qué hermoso. Estas lecturas, mis hermanos, tenemos que volverlas a releer y a remeditar. Y yo mismo, cada que las leo, vuelvo a aprender y vuelvo a sentir tocado mi corazón por este Señor, por este Jesús. Por eso hace poco, o ayer, si mal no recuerdo, subí una de las imágenes que subí en las historias a mi página de Facebook. Está una persona de rodillas ante Jesús y le dice, perdóname porque te he fallado muchas veces. Y Jesús de pie lo toca la mano y dice, levántate, yo te sigo amando. Esa es nuestra realidad. Le fallamos muchas veces al Señor, pero Él nos sigue amando. Ya no me extiendo, ya son 19 minutos de este video. Te doy las gracias por tener paciencia. Ojalá que no se te haya hecho pesado y que realmente sigas meditando esto después en tu corazón. Que sientas, que creas realmente que el Señor
es el que te ama a pesar de tus debilidades, que estando en misa cantes el gloria con muchas ganas y con mucho orgullo, y que te levantes y sigas al Señor con ese amor que Él te tiene, que aprendas a amarlo como Él te ama, que aprendas a hacer el sacrificio de ir a misa y no estar simplemente ahí sentado o esperando que ya se acabe la misa para poder irte. Dios te ama y Dios quiere que seas feliz. Te invito si es la primera vez que ves este canal, ojalá que te haya sido cansado para ti porque hoy fue un poco más largo de lo normal. Ojalá te haya gustado, compártelo, suscríbete si no lo has hecho, dale like y únete a este grupo ya que somos 166 personas que amamos a Dios y que día a día lo reflexionamos para enamorarnos cada vez más de Él. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Les mando un fuerte abrazo, cuídate mucho. Recuerda, Dios te ama y Dios quiere que seas feliz.